Muchas gracias, Pablito Molina, ahí poniendo la introducción. Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Demasiado para lo que viene. Pero bueno, oye, antes de empezar, vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Octavio Montenegro Leighton. En esta oportunidad nos acompaña también en su panel Marcelo Aliaga, Rosita María Tolosa. Adolfo González Fuenzalida. Muchas gracias. Oye, para concursar, ya sabe, usted tiene que enviar un WhatsApp. Más 56 75 254 3520. Vamos a tener algunas entradas del básquet. Hay algunos que están diciendo, oye, yo quiero las entradas. Otros están diciendo, no, yo quiero por el vino. Qué bueno, porque así vamos definiendo. Que especifiquen sin ningún problema. Sí, porque no nos complica. Adicionalmente a eso, quería señalar que ya estamos con este picoteo, pero vamos a entrar en profundidad en algunos temas, ¿o no? Sí, hola. Bueno, picoteo, semana noticiosa, ya hablamos un poco de él, pero claramente lo que se llevó la conversación a las tribus, la conversación valórica, tuvo que ver con la ley de La interrupción del embarazo, ¿no es cierto?, en las 3 causales. Vimos cómo se comportaron desde los parlamentarios de la zona, porque esto partió en el Senado al principio de semana, los comentarios, este manejo de poder de pronto que hace el senador Saldívar como para dilatar un poco, los comentarios del senador Coloma, pero al final nos quedamos con la idea que las decisiones se empiezan a tomar o a dejar de tomar, hablando no por el tema en sí, sino pensando y valorando mis votos. Esto lo que va a decir la galería. Lo que hablamos con Marcelo hace algunos días, que este año la verdad decisiones importantes no se van a tomar pensando en el sujeto u objeto de la decisión, sino cómo piensan aquellos que votan por mí. Y en eso me parece razonable decir que primero, mi opinión, estamos votando una ley que hace 10 años me parecía imposible de tocar. Sí, era impensado. Segundo, que va a ser raro esta cosa de que lo importante son los tiempos para llegar antes de que cambie la composición del presidente del Tribunal Constitucional. Es rarísimo, porque es contramayoritario. Pero lo que pasó en la Cámara de Diputados fue totalmente al revés de lo que pasó en la Cámara de Senado, que la gente votó en conciencia. Mujeres que podrían haber votado de una manera por su historia, por lo que representan, votaron pensando en el futuro de la mujer, cabeza, ¿no? Levantando la cabeza, exactamente. Sí. En cambio los diputados, varones ellos, diputados, los diputados varones ellos, se empezaron a parear, empezaron a tener segundos pensamientos. Perdón, hacer pareos. Hacer pareos. Claro, como se empezaron a parear. A parear, claro, a parear. Claro, ese concepto del pareo es en donde tienes dos bancadas, una que está en contraposición de otra, entonces hay un acuerdo de caballeros en donde por cada uno que tenga un voto similar, y si no podía estar en la sala o algo por el estilo, queda como pareado y quedan como enganchados los votos. Entonces ninguno de los dos se empatan y ninguno de los dos afecta como a la votación final. Pero yo creo que aquí hay 2 preguntas que hacerse. Una, si elegimos representantes para que se pareen, si ese es el motivo que lo elegimos y nos parece bien. Dejemos un computador ahí. Parece que no. Claro. Pero segundo, ¿a quién le están hablando estos diputados que se ¿Para parearon? dónde va para dónde va ¿Quiénes el lo mensaje? eligieron a ellos? ¿Por qué se parean? ¿Y por qué no lo dicen antes? Y yo creo que ahí hay un diseño que tiene que ver a qué tribu le están hablando. Y ahí se nos empieza a meter de alguna raya los valores que defienden ciertas confesiones religiosas. La religión, en esta oportunidad yo creo que la religión definió. Ni siquiera la fe. No, la religión. La religión, derechamente, el que tiene más poder en términos de maquinación. Porque hay mucha gente que tiene adscripción, por ejemplo, cristiana, evangélica, protestante, como quieres llamarlo, y tiene un pensamiento liberal. Pero en esta oportunidad se organizaron los grupos de poder, quienes están defendiendo la postura más a ultranza, y no permitiendo siquiera entrar en una discusión valórica de verdad.
sino simplemente tú estás en contra de la vida. Pero son leyes que aquí permiten. Vamos a moler a los niños, escucho por ahí. Sí. Pero quizá yo creo que estamos viéndolo como demasiado abstracto todo esto. Yo creo que un poquito más terrenal. Yo creo que este no es un problema religioso, no porque lo crea, sino que porque estamos en pleno periodo de campaña y esto pasó también a ser un tema de campaña. Entonces, el otro día dijo Octavio, todas las piedras sirven, todas las piedras son munición, y le encuentro razón. Sí. Todo es munición en campaña. El tema es que no nos hacen creer que una posición respectiva a los valores personales y cada uno de ellos lo está. No, yo creo que no. Yo creo que simplemente están asegurando un cierto segmento de votantes a los cuales les gustaría escuchar esto. A mí no me cabe duda de que cualquiera de esos hombres, porque recuerden también que la composición dentro de cada una de las cámaras afecta a la opinión que tienen. Y también la condición de ingreso, o sea, esta cuestión, nosotros podemos pensar, por ejemplo, como se pensaba en los 90, no, sí, realmente los matrimonios deben estar unidos para toda la vida. Claro. Sí, qué bonito sería. No. Oye, se separan, la gente quiebra, la gente se va de la casa. Exacto. No, pero es que ¿cómo te imaginas tú que diría nuestro Señor Jesucristo si es que lo que pudiésemos aprobar una ley de divorcio? Pero aquí lo que voy con ese punto, voy al punto de que queramos o no queramos, hoy va a haber un aborto en alguna parte de Chile y probablemente va a ser con un colgador. Ojalá que no esté oxidado ni mucho menos. Sí, pero hay una cifra negra brutal. Sí. Exactamente, entonces independiente de que no lo queramos ver o que algunos lo puedan hacer pasar por apendicitis o que otros puedan comprar un ticket y salir del país e ir a otra parte. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, o comprar pastillas por estamos internet. perdiendo el tiempo legislando y discutiendo un tema que ya teníamos resuelto. Sí. Bueno, eso es lo que dijo el senador Saldívar, digamos, esto estaba resuelto. Lo que yo quería agregar a esto con respecto al Tribunal Constitucional... Me antes del 89. Sí, que tiene que ver con que pareciera que una persona decide al final, ¿no es cierto?, el presidente que tiene doble voto, si están en empate. Esto ya pasó. El 2008, con la ley de divorcio que apuntaba el Marcelo, y el que decidió en contra del divorcio fue nuestro vicepresidente, Mario Peta Fernández. A mí me da la bronca que cuando pierden en sala se van al Tribunal Constitucional y transforman una tercera sala... Una tercera cámara. ¿Para qué? Ahora por la causal que menos esperaba que hubiera demora, fue en la que más hubo, que fue en la que se retrasó, que fue por violación, en el caso de la violación. Claro, había un acompañamiento ahí con los menores de 14 años, entonces hasta dónde llegaba el acompañamiento del Sename era un articulado, lo que permitió este zafe, voy a decirlo así, medio cobardón, del pareo, del OpenC de nuevo, cuando estaban los votos, no sé si van a estar de nuevo, pero insisto, yo me hago parte de lo que dice Marcelo, esto está pasando, esto cuando yo era cabro estaban las nulidades, digamos, de matrimonio, de divorcio, que era quizá el peor de los escenarios, porque no se ordenaba nada. Acá tenemos este tipo de aborto de acuerdo a las capacidades que tengan, ¿no es cierto?, de pagar o no. Y el doble estándar que nos va a seguir gustando siempre también hacer todo por debajo. No, claro, y si no tenéis plata y lo hacís con alguien del barrio, el senador Coloma las va a meter presa. Claro, esas son las que van a bien presas que van a estar según el senador Coloma. Ahora, yo creo que también, yo lo quería poner en el bloque siguiente, que yo creo que en el que es más local, y es a quién estamos eligiendo comarca. Yo creo que si estamos viendo eso en el Senado y nos avergüenza es porque también no es que sean ellos actuando con la chequera en blanco, es que nosotros les pasamos esa chequera en blanco. Claro. Entonces cuando tenemos, si se fijan lo que estamos produciendo aquí en el Maule, son un lote de conservadores que lo único que están haciendo es bloquear todos los temas en el Senado, en el Congreso. Eso es lo que la región del Maule está entregándole al país a través del Congreso. Entonces yo creo que algo de vergüencita nos debería dar porque, oye, bien, estamos con Malta dentro de los 5 países. O sea, en Italia al lado del Vaticano todavía está discutiendo esto. Exacto. Entonces, pero en su momento y nos dicen, no, pero es que con el divorcio. En algún momento Eire, la Irlanda católica, y nosotros éramos los únicos que no teníamos divorcio, así que y más encima nos ufanamos de eso. Claro, no, es una virtud. Claro. Es porque todos los 100 y algo países más están equivocados de esto. No, yo creo que el tema es lo que le estamos dando al país, como bien dice Marcelo, es lo que producimos nomás. O sea, a lo mejor somos mirados por el resto del país como una región guasa, conservadora, donde todos se definen en el club de guaso.
donde te arreglan el club de rodeo. Ahí donde, las decisiones. y donde te arreglan el camino, el vecinal. Qué interesante te tapan los hoyitos. ¿Dónde se toman las decisiones en la región del Maule? Claro. ¿Qué lugar en el Bajo. ¿En el Bajo? No, yo creo que ha perdido sí, ya no, ya no como el Bajo. Sí. Claro. No, ya no es lo que fue, porque pero el Bajo en su minuto diría que es una decisión importante de la... Sí, yo creo que muchas se tomaron decisiones relevantes. Sí, grandes decisiones. Sí, ahora hay también una suerte de descuido dentro de lo que ha impactado el Maule, dentro de lo que ha sido la realidad nacional. O sea, si empezamos ya a irnos hacia atrás, recuerden que aún estamos viendo coletazos de la decisión de Naranjo acá a la vuelta. O sea, nos sigue marcando aún, o sea, para que la gente bueno, eso ya fueron nuestros abuelos los que decidieron ahí que esas jugadas y tal, pero hasta el momento nos siguen marcando. Sí. Seguimos siendo una comarca singular. El naranjazo. Ahora, claro, ¿cuál es el problema acá? El problema es que nuestra región, al igual que la sexta región y la novena región, tienen un voto que es súper predecible. Sí, tenemos una correlación cerca del 0,7 más o menos de gente que va a ir a votar primero. Somos de las más participativas. Recuerden, mientras más rural es más participativo. Sí, la gente más díscola es la gente de Santiago, que no sabemos si va a ir a votar o no, la gente de Valparaíso y la gente de Concepción. Y en ese marco ya podrán entender por qué hay muchos referentes que únicamente aparecen en televisión y quieren venir a probar suerte a estas regiones. ¿Por qué? Porque es simple, es sencillo. Si te conocen en televisión, entra al Maule y vas a tener la carrera ganada. Lo que te da también un contrapeso súper nefasto frente a quienes conocen la región, a quienes están ahí, a quienes han vivido el día a día, etcétera. Porque siempre las decisiones no se van a tomar ni en Curicó ni en Talca. Esto va a venir súper armadito y súper cortadito desde Santiago. Sí, que no se toman en Italia, como el caso de Nelpo. O más lejos, quizás, claro. Es lo mismo el lugar geográfico. Ahora, es la misma consecuencia, ¿no? Es quienes están en la cocina. Sí, quienes entran en la cocina. Pero sí, ahora el concepto cuñado en la región, en la cocina. Mira, yo creo que si podemos recordar una de las cosas que ha pasado dentro de este periodo legislativo de nuestros representantes, este es un ejercicio que invito a la comarca a hacerse, es cerrar los ojos y pensar un minuto en qué cosa ha hecho su diputado. Pero y no me digan que es que estuvo con una pala con código de barra atacando un incendio. No, un diputado no lo elegimos para atacar incendios, por eso tenemos a los bomberos y gente especializada en ese tipo de cosas. Entonces cierren los ojos por un minuto y piensen, ¿qué proyecto de ley le aportó mi diputado o mi senador al país? Claro, informarse un poco más. Entonces, ¿qué tenías? Tenías alguien que, por ejemplo, no sé, había un accidente en rally en Bichuquén. Ya, yo voy a poner legislando en caliente, yo voy a proponer para que los autos no salgan de los rally. Entonces es como... O vean, lo único al final que es como más o menos rescatable es la capacidad que tuvo para poder armar una cocina y para poder guiar completamente la discusión el senador Saldívar, muy bien apoyado por el senador Coloma, lo que nos lleva... Miren, fíjense la cantidad de poder que se acumuló en ese punto para poder lograr eso. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas son parte de la Comisión de Hacienda también. Y ahora nos lleva a la otra pregunta. Oye, si tienen todo ese poder, ¿y qué pasa con el hospital? Sí, entonces, ¿para qué estás usando ese poder que te estamos dando? ¿Lo estás usando para tus fines que te importan únicamente a ti o para los que te entregamos la chequera en blanco de alguna forma? Buen punto. Vamos a hacer un breve corte comercial y vamos a seguir con el segmento, por supuesto, con la presencia de Octavio Montenegro, Marcelo Aliaga, Rosita María Tolosa, Adolfo González Fonsalida en Ahora es cuando. Horas 3 minutos en Ahora es cuando en Radio Condel, a través de www.radiocondel.cl, también en el 92.7 FM en Curicó y 103.3 en el Valle del Mataquito, Gualañel, Licantén y Bichuquén. Ahí estamos con todas las plataformas. Además estamos obviamente en nuestro usuario de Ahora es cuando Curicó y también, por supuesto, el de Radio Condel en Facebook. Estábamos comentando algunas cosas, pasamos al segmento que va a comandar
Marcelo Aliaga, pero también nos va a acompañar como estamos en la transición, hacia lo local. Octavio Montenegro, Rosita María Tolosa y Adolfo González Fonsalía. Estamos los 4 aquí. Usted no meta tanto la cuchara, Octavio, deje a Marcelo ahora hablar. No, sí, ya parto de pongamos. Yo quería terminar un poco el tema de nacional, digamos, para dejar al Marcelo hablar de lo local, con respecto a los liderazgos y básicamente la falta de estos que estamos viendo en nuestras figuras, como decía el Fito, más que salen en la tele. Vi silencio importante con respecto al tema del aborto del expresidente Piñera, de los candidatos de la nueva mayoría. Vi silencio importante en todos, digamos. Pareciera que nadie quiere perder un solo voto al respecto. Y liderar significa correr riesgos y decir, bueno, de qué se trata el país que quiero proponerle a la gente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Lo quiero con esta ley adentro o no lo quiero? Y eso me pareció triste y muy cortoplacista. Yo creo que el epítome del corto plazo, claramente, el tipo de negocio que hace los empresarios grandes, que no son de empresas de ladrillo, sino que solamente de comprar y vender, digamos, los especuladores de bolsa. Y en esta vuelta tengo que decir que muchos de los candidatos, además de Sebastián Piñera, que sí funciona con el corto plazo, con la conveniencia de mañana pasado, pero no vi distinto a los otros candidatos presidenciales y eso me dio un poco de lata. No vi liderazgo, no vi nadie que dijera, me la juego por esta, aunque no me guste. No hubo nada de eso, y eso quería decirlo porque me parece exigible y por lo menos preguntable para cuando nos piden las firmas, los votos, ir a algún lado, decir, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Dónde estuvimos? ¿De qué lado estamos? No puede ser que no haya ningún candidato que diga nada. Con eso, para terminar, y gracias por los minutos, Marcelo quería decir... Era uno nomás, pero se fueron como 10 en eso, 1,5. No, yo quiero ir retomando el tema de que ya estamos que al final todo es campaña. Pero no quiero relatar el partido de fútbol, quiero mostrar en qué está pensando el entrenador cuando tiene este partido de fútbol en curso. A todo esto hoy juega Curicó Unido, entre paréntesis. Miren, hubo un cambio de ley importante dentro de lo que fue el financiamiento, entre otras cosas, pero también en lo que fue el redistritaje. Vale decir, los territorios que antes eran, estas cuestiones son entre medio ñoña y fome, pero moldean mucho el quién podría llegar a aprovechar estos espacios de matemática electoral. ¿Sí? Antes la región estaba dividida de una forma y ahora pasó a estar dividida de otra forma. ¿Sí? Y si recuerdan cómo se elegían los concejales, de la misma forma, que es medio extraño y todo, se va a elegir también lo que son los diputados y senadores. Entonces eso a lo mejor les da algunas pistas de por qué estamos viendo representantes que son de otros lugares pero que ya están llegando a la comarca, y a su vez gente que es de la comarca que va a ir a conquistar otros territorios, que es como la metáfora de esto, porque hay gente que tiene que mostrarse en otros lados, que va a tener que ir a ganar esos votos que ahora no tiene. ¿Sí? Vamos a tener para este distrito, que ahora de ahora en adelante se va a llamar el distrito 17, que es lo que le llamamos el Maule Norte, vamos a tener 7 candidatos, y lo que es el Maule Sur va a tener 18 candidatos. ¿Sí? Ahora se une Curicó con Talca también dentro de este distrito. Okay. Lo que hace, y como antes Talca era un distrito único, recuerden que era el distrito 37, la gente de Talca va a tener que ir a conquistar los otros territorios, vale decir Maule Norte, etcétera, y la gente de Curicó va a tener que aparecer en Talca. Entonces, por ejemplo, cuando vemos cosas como diputado Lorenzini en Molina, ahí nos hace sentido. Empieza a hacer sentido. O cuando vemos al diputado León en Curepto, empieza a hacer sentido. O Tarú para el 18 en los desfiles. O Tarú para el 18 en los desfiles, también en la playa, en Iloca, me parece que fue para San Pedro también, que andaba también se lo vio en la costa. O bien, por ejemplo, alianzas que parecen un poco raras, que es por ejemplo el diputado Coloma, o sea, el senador Coloma con el diputado Tarú hablando acerca de temas internacionales dentro de una región. Sí, entonces, todo este tipo de alianzas tienen que ver, no seamos ingenuos, no tiene que ver con que los temas son de relevancia, sino que son vitrinas que les permiten aparecer
e ir posicionándose dentro de cada uno de estos territorios. Ahora, hay algunos candidatos que, por lo general, este tipo de cuestiones, recuerden que si bien hubo un cambio de ley, no se tocó el nervio de esta columna vertebral, que se llama... ¿Cuál es el nervio que nunca se puede tocar? La reelección indefinida. Nunca se puede tocar la reelección indefinida. Si hay algo a lo que un representante le tiene miedo, a un representante estando en el poder, es perder ese poder. Y obviamente no vamos a esperar que en esta pasada vayan a querer perderlo, por ejemplo, limitando la cantidad de reelecciones. O sea, a mí, por ejemplo, me angustió dentro de lo que estábamos hablando hace un rato del aborto, tuve que googlearlo. A mí me cupo la duda si el senador Saldívar había votado en la otra elección. En esa elección de antes de la ley, donde ya había pasado esto dentro del... Sí, en 2008. No, antes. Antes del 50. En 1934. Sí, pero entonces, bueno, él es un muy buen ejemplo de la continuidad. Y hay una cuestión que ya creo que lo conversamos hace un par de programas atrás, que uno siempre está como pendiente del foco. Esto es como la magia. El mago, la gracia que tiene es guiar los ojos donde él quiere que tú veas. Mientras en los otros lugares empiezan a pasar millones de cosas que después te aparecen y quedas como magia. Y que en este caso es la elección presidencial. Ese es el foco. Pero la magia pasa en el Congreso. Claro. Entonces, por ejemplo, no nos damos cuenta, o sea, yo creo que sería muy chocante, por ejemplo, no sé, pensar en elegir un presidente, no sé, ¿cuántos periodos lleva Evo? 3. ¿Tres? Y eso aquí en Chile sería, pero no, oye, esa cuestión es una dictadura. Inconstitucional, o sea, pero tú cuando te miras al Congreso y empiezas a ponerle foco, vas notando que 4 periodos, 5 periodos, 1990. Es una profesión. Y es una profesión. Sí, por cierto. Entonces hay algunos de nuestros auditores que nos dicen, ay, es que todo esto ya está listo y que ustedes tienen las decisiones tomadas y que nadie va a cambiar el voto. No, yo creo que no. Yo creo que hay opciones aún. De hecho, aún no se llega, y que es uno de los temas importantes, aún no se llega a establecer la lista parlamentaria para la elección. Y aún está siendo negociada. Entonces todos estos candidatos, o sea, todos estos representantes actuales que sí o sí van a querer ir a la reelección, no tienen asegurado absolutamente nada aún. Sí, entonces aún faltan cosas que sigan pasando. Entre ellos lo que especulaban en algún momento, bajas a lo mejor de candidatos presidenciales. ¿Cuántos candidatos a presidente te vale una lista completa aceptada para meterla dentro de la parlamentaria? ¿Cuánto vale Goic? O Cast que... ¿O cuánto vale Cast? Hoy día en el Mercurio decía Goic está... Indignada. No, indignada porque algunos camaradas estiman que su candidatura es débil. Eso para mí es bajarse. El lote Rincón, entre ellos, digamos. Claro, y ahora... O Sandón en el debate le dijo a Cast, ay, no... Tú quieres ser senador y esta semana creo que ayer o anteayer lleva por la novena. Y lo que hablábamos hace un rato, de la novena es una de las regiones en donde tú vas y con buena publicidad te eligen de inmediato, nadie te va a preguntar nada, es la novena. Moreira. Ah, la zona de religión. Y es muy gracioso porque es como, no, yo quiero representar a la región que con la Araucanía y los temas. A la región que me digan, Marcelo. Bueno, no, pero es que el discurso, nuevamente como la magia, no te muestra en el otro lado de que no, y tengo todo esto potente ya listos. todo que cocinado, ya como dice si no es la novena, es la cuarta y lo represento con la misma fuerza. Sí. Porque ustedes donde patético. me digan. De ahí soy. Claro, de ahí voy. Claro. Pero otro de los temas que va a ser importante dentro de esto es, cuando tengamos esa lista, es cómo se va a financiar la lista. O sea, recuerden que en el modelo anterior en donde no son aportes reservados, yo no sé, o sea, eso era prácticamente ir a comprar una candidatura en base a quien tenía más palomas. Sí. Si por algo se quiso limitar eso, el que tenía más ingresos ponía más palomas, quedaba más en la retina. Y definía los candidatos, bueno, no a cuántos más que definían quiénes iban a cada lugar, pues. Claro. Por el acceso al dinero. O sea, de alguna empresa. Sí. Claro, y lo que después te lleva a pensar de que qué tan independiente fue este Senado o este Congreso en general que
ha tenido todos los aportes de SQM o los aportes de Agua Andina, de Penta, de Enel, sí, etcétera. Entonces ese Senado, ¿a quién representaba? Y lleva estas pesadeces. Yo vi cuando en Twitter vi mucho gente que decía que hiciéramos una vaquita, juntáramos plata y le decimos a la senadora Bombaer que vote, que cambie su voto. Claro. Entonces, y eso ya empieza a corroer las instituciones que todos decíamos de que funcionaban, de que esto realmente era un país casi Inglaterra. Suiza, claro. Suiza pedazos. Sí, y eso. Entonces yo creo que la elección aún no está definida, no están todos los candidatos y aún usted puede tener su corazón más a la derecha o más a la izquierda. Claro. Siga teniéndolo donde quiera, pero dele una vuelta y por favor no siga reeligiendo a esta misma gente. Bueno, puede elegir de la misma tendencia. La elección pasada también todos daban por sentado que iba a haber cambios. Y en definitiva fue como una bravata de redes sociales nada más. Y en esta oportunidad muchos señalan que va a ser exactamente lo mismo, que el mismo remanente que va a votar toda la vida y que es como el voto duro, va a definir. Entonces llega al ridículo de cuando salió Bachelet y decía, no, pero mira, es ilegítima esta elección porque salió con el porcentaje que era tanto por ciento del bajísimo, del bajo total, porcentaje. Claro. Ahora, claro, todas estas cuestiones como lo del aborto o el andar haciendo pareos espurios no aportan mucho a lo que es la credibilidad dentro de lo que es la política. Yo valoro lo de la acción política como un espacio de toma de decisiones, de confrontar posiciones, etcétera, pero cuando se llega al basureo de esto... ¿Pero qué está pasando, por ejemplo, con el mundo independiente? Hagamos política ficción, aunque no me gusta mucho, pero hagamos política ficción. Marcelo Aliaga, candidato... ¿Por qué distrito? Dime el distrito unión para ver si voy o no voy. Ya, te entendí, perfecto. Claro. Ya. Porque en el fondo eso es lo que está pasando, porque hay gente que es capaz, que tiene un pensamiento crítico, y nunca va a llegar a los lugares de poder porque tiene que negociarla. ¿Está claro? Sí, tiene pareciera razón. que toda reelección es una derrota en este minuto. Claro. Creo que es bueno decirlo. O sea, si usted sigue reeligiendo, está yendo por el camino donde estamos. Y es una derrota nuestra de los que votan, no de los votados. Y lo ideal de todo esto también yo veo un poco bien desde afuera, que tiene que ser un poco manejable, bastante manejable. Pero mira, para que te den algo. En varias partes... claro, no. O sea, el representante tiene que ser de alguna forma un tonto útil. Sí, eso sí, estamos más directos. Y obediente. Y obediente, porque no podemos poner ahí a gente que piense mucho porque después cómo lo controlo luego de que le di un aporte. No. Así es, bueno. Entonces no hay una cuestión de talento, de supermérito, o sea, de ese tema que te gusta de los hijos de que luego han llegado a ser senadores. Las capacidades como serían, ¿no? Sí. Yo creo que en eso vale la pena plantearnos la idea de que la reelección no... está bien que sea, como dice Marcelo, el botín, digamos, la moneda de cambio para cualquier cambio. Pero nosotros votamos y nosotros podemos decidir que cualquier cosa nueva puede ser distinta a la que teníamos. Ya va a ser distinta. Y con eso ya es algo. Por lo menos tiramos la moneda de nuevo. Sí, ese es el tema. Por lo menos tiramos la moneda de nuevo. O sea, el tema es que nadie está diciendo voten por tal partido. No, sigan votando por su propio partido, pero voten por la gente nueva que viene de su partido. O sea, esa es la idea, ¿no? Si no hay tiraje, esto va a ser lo mismo y van a seguir anquilosándose cada una de las entidades. O sea, fíjense, cuando empezamos, por ejemplo, a pensar en cuáles son los últimos presidentes de la Asociación de Juntas de Vecinos de Curicó. Oye, te aparece un solo cargo. Y ese no es un problema pareciera no ser un problema del Congreso. Pero es un problema del Congreso cuando se empieza a medrar todo lo que es el sistema político. ¿Sí? Y eso empieza a trascender para abajo. Entonces, desde la base, por ejemplo, desde la Junta de Vecinos, la gente no quiere ir a participar en eso. ¿Por qué voy a participar? Porque es un color de política. Entonces, no, yo no quiero estar mezclado con algo que se ve como esto. Claro. Entonces, yo creo que al revés, yo creo que hay que votar. Yo creo que hay que tener una participación política y yo creo que esto que se hace aquí también es político. O sea, preocuparse de quienes lo están pasando mal todos los días en estas temporadas de invierno también es una condición política. O sea, preocuparse de
de los barrios donde hay poca seguridad, etcétera, y tener esos miedos y poder compartirse en un grupo de WhatsApp los teléfonos entre los vecinos, es una acción súper política, independiente de que no haya no haya un partido por detrás, ni haya una dogmática, sí, cierto. Claro, pero es son una decisión por aquí. Sí, bueno, asociado a eso quiero traer algunos temas para la semana. Temas importantes para la semana, bueno, aparte del partido de hoy del Liceo y del partido de Curicó Unido, ¿no? Que son los temas importantes en la agenda. Se abrió lo que será el nuevo cambio o los posibles cambios de lo que va a ser el plan regulador de Curicó. Recuerden lo que es el plan regulador, como su nombre explícito lo dice. Este plan regula ciertas cosas, entre otras cosas, el uso de suelo, la definición de los barrios comerciales versus residenciales, dónde se va a poner la discoteca o no se va a poner la discoteca, entre otros temas importantes que están siendo cada vez más, que se nos vienen apareciendo dentro de esta lógica de ciudad con pantalones cortos que creció y de un momento nos dimos cuenta de que esto era una ciudad muy grande en donde empezamos a tener cagazos como, como construir un edificio sin respetar la norma. Sin las autorizaciones pertinentes. Sí, o estar autorizando cosas sin tener claro si es que se pueden o no se pueden instalar ahí. ¿Sí? Y otras cosas que son más por una parte de pasado, por ejemplo, cómo resguardamos el patrimonio y cómo dejamos enlazado el resguardo patrimonial a través del mismo plan regulador, y otras que son de mucho más largo plazo de cómo abordamos temas, por ejemplo, de tránsito o de hacer de Curicó una verdadera ciudad ciclista y cómo lo vamos dejando consignado también en este tipo de planes. Entonces es muy importante que la comunidad participe de esto. Me acuerdo que un par de reuniones antes de finalizar el último consejo, en donde en el periodo anterior me refiero, donde no estaba el alcalde y estaban todos los concejales con una consultora. Esto lo pueden ver en YouTube, es totalmente repetible y es una especie de reunión catarsis en donde los mismos concejales, que ya estaban por salir y algunos después lamentablemente fueron reelectos, mostraron cómo cada uno de los temas que esta consultora, que había hecho todo un análisis, etcétera, trajo los temas y tal, era como, oye, estos temas son los que han sido de Curicó de hace más de 10 años y siguen pendientes ahí. Entonces, ¿cómo hacemos que las cosas que decimos en el papel salgan y queden también dentro de lo que es la realidad? Es una cuestión, un desafío pendiente antes del Press Curicó, que nos dijo cuáles eran las prioridades a reconstruir, etcétera. Entonces yo creo que esos son como dos de los temas para la semana. No sé si tienes tú algún tema. Sí, yo quería tocar un tema, voy a hablar de Alejandro Aravena, que fue asesinado, esa es la palabra, por un choque por atrás con una persona que llevaba 2,89 grados miligramos de la carretera en la sangre. Sí. Y hoy día se está viendo en Talca un tema para que esta persona que lo mató pueda acceder a arresto domiciliario. Y se está viendo en una sala en Talca donde yo quiero que la gente que le interesa el tema ponga ojo para ver quiénes componen la decisión que se toma hoy día, porque por lo menos en mi caso me hago cargo de que 2,89 es una conducta criminal. Eso es un crimen, accidente no hay. Y eso quería decirlo porque, digamos, todos tienen en justicia y en la parte legal, Fito, tú lo sabes mucho mejor que yo, las cosas toman lugar en el tiempo. Sí. Entonces no nos olvidemos de Alejandro Aravena, estemos pendientes de lo que pasa porque a todos nosotros... ¿Eso se ve cuándo? Hoy. Hoy día se ve en Talca y esperamos... En la apelaciones. Claro, en las apelaciones, pero aquellos que lo tienen en la memoria y que lo sentimos mucho, estemos atentos a la noticia, cómo se vota, qué pasa. No conozco a este señor que chocó, ni conocía que fue chocado, digamos, pero 2,89 es criminal. Y en la comarca, como dice el Marcelo, a veces tener los parientes precisos, el abogado perfecto, el silencio, el teléfono, la prestidigitación, poner los ojos acá y hacer otra cosa por acá, es lo que nos tiene como estamos. Sí, quería decir eso y gracias por el rato, porque de verdad es algo que me afecta y afecta a una hermana mía que yo quiero mucho. Por cierto. Yo quiero mandar un saludo a mis sobrinas, que vamos a ir a vender pulseras que hemos comprometido ayer en la tarde. ¿Dónde? No, de ahí vamos a ir. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Una pyme?
No, es una especie de trabajo infantil forzado, pero... Ok, vamos que se puede Indonesia. Oye, modelo gringo scout. Sí, vamos a mostrarle... Publica esa foto porque yo la ando trayendo, pero públicala, por favor. Vamos a mostrar también lo que dentro de lo que va a ser la transmisión que pueden ver después en el streaming, en YouTube y en el canal también del Face. Cómo van a cambiar los distritos y las circunscripciones para que la gente vaya teniendo una idea de cómo están jugando los que están jugando. Por cierto. Muchas gracias. Ha sido el segmento de Marcelo Aliaga, Octavio Montenegro, y agradecerle por dar profundidad a lo que a veces ni siquiera queremos escuchar, porque es así. Sí. Nos dicen por WhatsApp. Puedo recomendar un libro que está muy bueno, que es El fin del poder de Moisés Naim, que tiene algunas claves acerca de lo que está pasando, en donde el poder realmente no está donde antes creíamos que estaba. Sí, a mí de repente me da la sensación que el poder se va trasladando, ¿no? Se va trasladando y muy rápido a la calle, así es, más que en la institución. Bueno, vamos a estar atentos y gracias por venir a ponernos estos puntos de vista. Nosotros a las 12:30 vamos a hacer el sorteo para que no se nos apure la gente, porque dice, ¿a qué horas puedo? No, tranquilo, a las 12:30 tiene que enviar un WhatsApp. Más 56 75 254 35 20. ¿Ya? Así que ahí puede obtener a lo mejor un exquisito vino de la ruta del vino en el Valle de Curicó. El spinner de Octavio. Un burrito. ¿Ah? El spinner de Octavio. El spinner de Octavio. Sí, estoy dando clases, digamos, particulares. Burrito más limonada de Tommy Beans de Mall Curicó. Ya. Y además alguna entrada para hoy. Básquetbol. Sí, en la Liga de Básquetbol Centro, que juega Deportivo Liceo con Sportiva Italiana. Sí. Así que vamos a estar atentos. Nosotros seguimos en Ahora es cuando. Radio Condel, 84 años marcando la diferencia en la provincia de Curicó.